Bendito Dios y amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de reunirnos, Señor, para venir a aprender más de tu bendita palabra, Señor. Más, Señor, de conocer de ti, conocer tu verdad, Señor, conocer a Cristo Jesús. Señor, permite que tu Espíritu Santo dirija todo esto, Señor, que sea tu Espíritu hablando a través de este siervo tuyo, Señor, y que nuestras vidas puedan ser transformadas, Señor, al ser, Señor, confrontados con tu palabra y ser transformados por medio de ella, Señor. Padre, obra en nuestro corazón, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, entre en lo más profundo de nuestro ser y produzca ese glorioso cambio que traiga, Señor, una adoración especial para el Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios, nos entregamos en tus manos, toma control de todo, Señor, para que todo te glorifique. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar un discipulado, lo hice ya hace algún tiempillo, y se lo dio al grupo que tengo del estudio bíblico en Veracruz, ¿verdad? Y lo vamos a iniciar con ustedes, ¿verdad? Un discipulado donde vamos a iniciar conociendo y viendo algo muy especial. Para entender qué es la salvación, para entender qué vino Jesús a hacer por nosotros, para entender por qué vino a morir en la cruz del Calvario, para entender, ¿verdad?, por qué ahorita está a la diestra del Padre y todo eso, primero debo de entender algo muy importante, ¿sí?, que es el pecado. Y es algo que nosotros debemos de comprender. ¿Qué es el pecado? ¿Verdad? ¿Qué causa el pecado? ¿Qué consecuencias tiene el pecado? ¿Qué hace en nuestras vidas el pecado? ¿Hasta dónde nos puede llevar el pecar contra Dios? ¿Sí? Y el pecado dentro de la Biblia, nosotros vamos a encontrar varias citas y las vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero el pecado, una de las traducciones es errar al blanco, ¿verdad? Dios nos creó, cuando nos creó en el jardín del Edén, nos creó, ¿verdad?, y nos dio señorío sobre la tierra y todo, pero ¿para qué? El fin de la creación del hombre es que le diera gloria a Dios. El fin de todo es que le demos gloria a Dios. El fin de toda la creación es la gloria de Dios. Y entonces, ¿verdad?, cuando el hombre se rebela, pues todo cambia y ya no hay gloria para Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a ver esa parte, el hombre erró al blanco. Esa es una de las traducciones en el griego de lo que es el pecado. La otra traducción es, ¿verdad?, desviarse del camino, ¿sí?, o rebelarse contra Dios, es otra traducción también. Cuando nosotros nos rebelamos, infracción de la ley también es el pecado, es otra traducción. Y nosotros estamos viendo, ¿verdad?, como la Biblia nos dice. Cuando nosotros pecamos, estamos infringiendo, estamos cometiendo, estamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido, ¿sí?, abierta y contumazmente, ¿verdad? Entonces el pecado es desobedecer a Dios. Eso es el pecado. En términos generales es desobediencia a Dios. Y esa desobediencia va a traer consecuencias a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? El pecado siempre traerá consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Esa es una de las cuestiones que el pecado va a tomar en nosotros. Y vamos a ver que dentro del largo plazo estamos hablando no solo de unos años, estamos hablando de eternidad. De las consecuencias que trae el pecado, ¿verdad? Nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo entró el pecado en este mundo. ¿Tú sabes, Ariel, cómo entró el pecado? Bueno, en la creación. Por medio de desobediencia. Por medio de la desobediencia. Pero ¿cómo inició el pecado? ¿Cómo entró el pecado en la creación de Dios? Pues el diablo engañó a Eva con una mentira. Ese fue el segundo suceso. Cuando se vanaglorió, ¿no? O sea, cuando sintió que podía ser más que Dios. ¿Quién? El diablo. El diablo, ¿verdad? Satanás. Sí, nosotros tenemos que ver, ahí es cuando entra el pecado. ¿Por quién entra? Por medio de Satanás, ¿verdad? Por favor, vayamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículos 14
al 19. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel es Antiguo Testamento. Si quieres, al principio hay una concordancia. No te va a llevar hasta... Está Salmos, está después de los Salmos, Salmos, Ezequiel 28, 14 al 19. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 19. ¿Sí? ¿Quién lo tenga? 28, 14 al 19. Si lo pueden leer, Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron desde los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí está, ¿verdad? Entonces, este ser que se llama Luzbel o Lucifer, ¿verdad? Con el nombre que tenía antes, era un ángel creado por Dios, pero dice que Dios que lo creó especial. En los ángeles hay rangos, hay categorías, ¿verdad? Están los querubines, luego los serafines, ¿verdad? Luego los arcángeles, luego los ángeles. Los arcángeles son los comandantes de los ángeles, ¿verdad? Los serafines cuidan la adoración a Dios, que llegue bien como debe de ser. Los querubines cuidan la santidad de Dios, que nada se acerque, que no sea que sea impuro, ¿verdad? Y entonces dentro de los querubines, que son de los seres angelicales más acercados a Dios, ¿sí?, estaba Satanás, y dentro de ellos él resaltaba más. Él fue creado como un querubín muy especial. Ahí lo leímos ahorita en la palabra de Dios, ¿no? ¿Verdad? Eras perfecto en hermosura, ¿verdad? Dios lo creó perfecto, hermosamente ese ángel, ¿sí? Y muy sabio. Dice, pero a causa de todo con lo que fuiste creado, ¿qué pasó? Se llenó su corazón de vanidad. Y entonces quiso hacerse semejante al Altísimo. Dice la palabra de Dios que quiso ser semejante al Altísimo, ¿verdad? Y quiso establecer su trono junto al trono de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues se halla en él maldad. ¿Por qué? Porque él era un ser creado. Dios lo creó, no puede recibir la misma gloria que Dios. Nadie puede recibir la misma gloria que Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Por eso Dios dice, mía es la gloria y no la comparto con nadie. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Es como si tú edificaste una casa con tus manos y todo, y de repente llega alguien y te dice, oye, qué bien nos quedó, ¿verdad? Y tú le volteas, nos quedó, perdón, ¿verdad? Si yo la hice, ¿tú a qué horas te metiste? No, lo mismo sucede con Dios. Nosotros no le podemos decir a Dios, bueno, Dios comparte la gloria conmigo porque Él ha hecho todas las cosas. Yo no hice nada, es más, yo soy creación de Él. ¿Sí? Cuando Dios dice algo no es porque Él sea egoísta o porque Él sea vanidoso o soberbio. Dios lo dice porque es la esencia de las cosas. Lo dice porque es una realidad. Si Él creó todas las cosas, nadie tiene el derecho de tomar gloria de lo que Él creó. Amén. Y entonces vemos aquí Lucifer, entra el pecado en él, entra la vanagloria y, ¿verdad? Dice, perfecto eras hasta que se halló en ti maldad. Y entonces empezó algo tremendo en la vida de Lucifer. Pasó de ser un ángel hermoso a ser un ángel terrible. Nosotros podemos ver la capacidad de maldad, que el poder del pecado, hasta dónde nos puede llevar.
El poder del pecado nos puede llevar y destruir terriblemente dentro de nosotros. Y un ejemplo es Satanás. Era un ángel de luz. Y el pecado lo llevó hasta qué punto. El Señor Jesucristo dice que Satanás solo que busca. Solo que hay en la mente de Satanás. Robar, matar y destruir. Ese es el pecado. Cuando la naturaleza es afectada por el pecado, ¿verdad? Y el pecado lleva un nivel de corrupción, llega un momento en que ya no te detienes. Y entonces, como Satanás llega a solo pensar, robar, matar y destruir. No tiene otro pensamiento Satanás más que ese. Cómo robar, cómo matar y cómo destruir. ¿Sí? Veamos entonces el poder del pecado hasta dónde nos puede llevar. ¿Sí? Hasta dónde puede llevarnos. Luego, por favor, Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Apocalipsis está al final, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. 12, 3 y 4. Ajá, si lo tienes, léelo. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Y su cola lastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. Entonces nosotros vemos aquí un detalle. ¿Quién es este dragón? Es Satanás. Y no nos vamos a detener a explicar mucho la figura porque nos vamos a llevar horas explicando este detalle. Pero este dragón es Satanás. Y dice, la tercera parte de las estrellas que traía en la cola son ángeles que él engañó allá arriba. ¿Verdad? Ahí vemos entonces cómo el poder del pecado es muy fácil de engañar. Y yo le digo a la gente, veamos el poder que tiene Satanás de engañar. 2, el poder del pecado, que nos puede engañar bien fácil. Engañó a la tercera parte de los ángeles que estaban arriba, viendo a Dios, viendo su gloria, viendo el poder, viendo todo lo que creó. Y Satanás nos convenció de rebelarse contra Dios. ¿Verdad? Ese es el pecado. Ese es el poder del pecado que nos lleva inclusive a rebelarnos contra quien nos creó, a rebelarnos contra lo inconcebible, o sea, contra algo que no puedes, ¿no? Es como alguien que te dice, ¿sabes qué? Párate en la carretera y viene un tráiler cargado de tubos y deténlo con la mano, ¿no? Es algo ilógico, ¿sí, verdad? ¿Tú qué le dirías a esa persona? Oye, tan loco, yo no voy a parar ese camión con la mano, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando nosotros estamos hablando del pecado. Imagínense los ángeles en sabiduría, que ellos vieron la creación, que ellos vieron cómo Dios creó todo con la palabra nada más, ¿sí? El poder que tenía Dios y todo, y a través del pecado y de la seducción de Satanás se rebelan contra Dios. Ese es el pecado. Nos puede llevar a hacer cosas tremendas. Entonces, como les digo a alguno, y lo vamos a ver cuando entremos en el hombre, si el hombre no ha desarrollado el potencial de pecado que hay en él, es porque Dios ha tenido misericordia y tiene una gracia restrictiva sobre la maldad del hombre. Y eso permite que la maldad que hay en el hombre no fluya con tanta fuerza, ¿sí? Y no llegue a ser como Satanás, aunque algunos casi le llegan, ¿verdad? Que solo piensa en matar, robar, destruir, matar, robar, destruir. Eso es lo único que piensa Satanás. Y a veces vemos a gentes por ahí así, ¿verdad? Que tienen ese tipo, pero son escasas y vamos a ir viéndolo, ¿sí? Pero no todos los que se rebelaron, algunos que se rebelaron también. Satanás ahorita tiene la tercera parte de ángeles, pero otros también se rebelaron, engañados por Satanás mismos, pero a esos Dios los cerró, dice la Escritura, Dios los encerró en prisiones de oscuridad. Porque eran terribles, se volvieron muy terribles a causa del pecado, y Dios los tuvo que encerrar en prisiones de oscuridad. Segunda epístola de Pedro, ahí en Apocalipsis, si antecedes, antes de Apocalipsis está Judas, después está tercera, segunda, primera de Juan y luego segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4.
Ajá. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojando al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí está, ¿verdad? Entonces hay una parte que fue reservada, porque algunos teólogos comentan que se volvieron tremendos, o sea, terribles. Y entonces Dios los tuvo que encerrar en prisiones de oscuridad, hasta el día del juicio, donde serán lanzados al lago de fuego y precisamente, ¿verdad? Al final Satanás y sus ángeles, todos los que le siguieron junto con los que están en las prisiones de oscuridad, serán arrojados al lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y otro que me busque en Mateo 25, 41. Sí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y otro que me busque en Mateo 25, 41. Y el diablo los engañaba, fue lanzado del lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, al final Satanás, sus ángeles y todos los ángeles que están encerrados van a ser lanzados a ese lugar. Es un lugar que Dios preparó precisamente para Satanás y sus ángeles. La Escritura dice que es el lago de fuego, es la ira de Dios preparada para Satanás y sus ángeles. Y serán arrojados ahí y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es un hebraísmo que significa sin fin, ¿no? O sea, serán atormentados sin que haya un límite de tiempo, ¿no? Serán atormentados hasta eternamente, podríamos decirlo, aunque la palabra eternidad no se puede aplicar, pero para que lo entendamos, eternamente. O sea, no van a tener salida nunca jamás, y nunca jamás van a perecer, y siempre, por siempre y por siempre serán atormentados en ese lugar. Esa es la ira eterna de Dios. Eso es lo que nosotros estamos ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Sucede que Satanás, ¿verdad? Vimos que se rebeló, que quiso poner su trono junto al trono de Dios, quiso usurpar esa parte, ¿verdad? Entonces Dios lo arroja, ¿verdad? Y crea entonces Dios al hombre y lo pone en la tierra, en el jardín del Edén, ¿verdad? Y viene Satanás. Mateo 25, 41. Ah, perdón, Mateo 25, 41, sí, discúlpame. Mateo 25, 41, ¿quién lo tiene? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿para quién es preparado? Para Satanás y sus ángeles. Entonces, viene Satanás al huerto del Edén y ve a Eva que anda ahí cerca de un árbol que Dios, cuando creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, dice: de todo puedes comer, y de todo pueden comer, menos de ese árbol, del fruto de ese árbol, porque el día que coman del fruto de ese árbol van a perecer, ¿verdad? Y entonces Satanás se acerca con su poder seductor que tiene, ¿verdad? Y su mentira y su engaño, y engaña a Eva diciéndole que es que Dios es egoísta. Dios, mira, Dios es bien mala onda. Lo que pasa es que Dios sabe que si comes de ese fruto prohibido, ¿verdad? Tú vas a ser igual a Dios. Y entonces viene Eva y acepta ese detalle y corta del fruto y lo come, ¿verdad? Y va con Adán y le comparte, y Adán come del fruto. Y entonces, ¿qué sucede? Descubren que algo pasó en ellos, no bueno, porque ahora vieron que estaban desnudos, se sintieron avergonzados, y algo estaba pasando y sucediendo dentro de ellos. ¿Qué pasó? Que de repente Dios viene, ¿verdad?, a buscar a Adán, ¿sí? ¿Y qué hace Adán y Eva? ¿Cuál es la primera reacción cuando alguien está en pecado? ¿Cuál es la primera reacción? Esconderse, ¿verdad? Adán y Eva se esconden de Dios. Erróneamente, porque ellos sabían que Dios los veía en todos lados, ¿verdad? Y erróneamente, y eso provoca el pecado. Provoca que cometas no solo el esconderte, sino cometas tonterías tras tonterías. Era una tontería para Adán y Eva porque ellos conocían a Dios, ellos platicaban con Dios. Cuando Dios le dice: Adán, ¿dónde estás?, no es porque no supiera dónde estaba, es porque le estaba llamando para que él reconociera lo que estaba haciendo. Y entonces, ¿verdad?,
no solo Adán se esconde, sino que le dice, bueno, estamos acá, Dios, ¿verdad? Y el segundo efecto del pecado, ¿qué hace el pecado? ¿Qué hiciste, Adán? Ah, Señor, la mujer que tú me diste. Primer efecto del pecado, yo no soy responsable de lo que hago. ¿Sí? Pero si nosotros analizamos a profundidad, ¿a quién culpa a Adán? No a la mujer. Culpa a Dios. Porque dice, la mujer que tú me diste. O sea, Dios, la culpa es tuya porque me creaste una mujer que me sedujo y yo inocentemente caí, ¿verdad? Entonces vemos el pecado cómo te va llevando a esconderte de Dios. 2, no aceptar tu culpa, no aceptar tu verdad. Me vas a corregir si no, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, ¿qué es lo primero que tienes que reconocer? Aceptarlo, ¿verdad? Lo que eres, un alcohólico. Entonces, lo mismo sucede en el pecado. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Y Adán no lo quiso reconocer. Y entonces Dios va con Eva y le dice, Eva, ¿qué hiciste? No, pues ya no le puedo echar la culpa a Adán, ni a Dios, porque ya se la echaron. Pues le echo la culpa a la serpiente, ¿verdad? La serpiente me engañó, ¿verdad? Y nosotros vamos viendo esa parte del pecado. Me hace esconderme de Dios, me hace huir de mi responsabilidad, no aceptar mi responsabilidad, no aceptar mis compromisos, y entonces empieza a haber un cambio acá adentro, una corrupción cada vez más terrible, a tal grado que vayamos a Isaías, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 64. Isaías capítulo 64, versículos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar el poder de nuestras maldades. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice ahí Isaías que las maldades nos llevan? ¿Cómo dice? Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero como el viento, ¿a qué? A una hoja, ¿verdad? Ahora, les hago una pregunta. ¿Han visto una hoja que cae resistirse al viento? No, ¿verdad? ¿A dónde va a parar la hoja? Hasta donde el viento la lleve, ¿verdad? O a menos que encuentre algo que la detenga, ¿verdad? Entonces, pero es lo que dice la palabra de Dios, que el pecado nos controla y nos lleva hasta donde Él quiere, a menos que haya algo que tope y que sea más fuerte que el pecado y lo detenga. ¿Sí? Vamos a ir viendo. La palabra de Dios entonces nos enseña que eso pasa dentro de nosotros. Y dice, nuestras maldades nos llevaron como el viento, ¿verdad? Que todos los hombres son inmundos, como trapos de inmundicia, que han caído todos nosotros, ¿verdad? Y nuestras maldades, nuestras rebeliones nos han llevado a ese lugar. Que no hay ser humano que no peque. Que no hay ser humano que no sea pecador, que no hay ser humano que nazca en la tierra que no peque delante de Dios y que no sea un pecador. Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23 y Romanos 5:12. Amén. Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos, ¿cuántos? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Todo ser humano está privado de habitar con Dios.
Entonces más, todo ser humano está privado de tener comunión con Dios. ¿Sí? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el pecado entró por un hombre. Y de ahí para toda la raza humana. Entonces, nosotros no nos hacemos pecadores. Nacemos pecadores. Porque nacemos con una naturaleza caída, corrompida por el pecado. Y de ahí, como somos pecadores, pues todos pecamos. ¿Sí? Todos pecamos. No hay quien nazca con una naturaleza santa. Todos nacemos pecadores. Y por lo tanto todos pecamos. ¿Sí? Y por eso el hombre ama su estilo de vida. El hombre ama su ser. El hombre ama lo que es, su naturaleza. El hombre ama su pecado. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está, ¿verdad? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué pasa cuando tú estás en un cuarto oscuro que no has entrado en años, ¿verdad? Y el cuarto está oscuro y de repente enciendes la luz y empiezas a ver lo que no veías cuando estaba todo oscuro: telarañas, polvo, arañas, a lo mejor ratas, cucarachas, y entonces dices, ¡qué desastre!, ¿verdad? Eso es precisamente lo que no quiere la gente, que la luz de Dios a través de su palabra nos haga ver lo terrible que somos. Somos terribles, somos pecadores. Y entonces, ¿verdad?, cuando viene la luz y nos muestra, nos acercamos a la luz de la palabra de Dios y nos muestra lo terrible que somos, la gente dice, no, espérame, eso no, ¿verdad? Y se alejan de Dios, porque aman más su estilo de vida, porque no quieren ser reprendidos por el Señor, ¿verdad? Entonces la Biblia nos marca eso, y nos marca, por favor, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2. ¿Mande? Primera y segunda, ajá. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos entre los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está, ¿verdad? Y aquí Pablo le está hablando a ya cristianos, ojo, ya cristianos. ¿Qué dice? Y Él, o sea Dios, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Eso significa entonces que nosotros estábamos muertos, o estamos muertos sin Dios. Muertos espiritualmente. Cuando tú estás muerto espiritualmente no puedes comprender a Dios, no puedes conocer las cosas de Dios. Y Efesios dice Pablo, ¿verdad?, hablando en la iglesia de Efesios, ustedes estaban muertos antes, pero Dios les dio vida, ¿verdad? Y luego, como leyó ahorita nuestro hermano Diel, estaban muertos, ¿y qué más? Siguiendo, no solo estabas muerto espiritualmente, sino que estabas también siguiendo la corriente. Conforme, ¿a quién? De la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. Fíjense cómo nuestra vida sin Cristo es así, muerta espiritualmente, siguiendo conforme a la corriente de este mundo, siguiendo a Satanás. Satanás nos va guiando. Esa es la realidad nuestra, esa es la radiografía que Dios está haciendo de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice? ¿Que éramos hijos de qué? De desobediencia. De desobediencia. Y luego más abajo, hijos de... Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los
lo mismo que los demás. Ahí está, ¿verdad? Entonces déjame decirte algo, a causa de tu pecado, a causa de tu naturaleza pecaminosa, de tu muerte espiritual, ¿verdad? Eras hijo de ira y hijo de desobediencia. Y hacías por naturaleza las cosas de este mundo y hacías por naturaleza lo que Satanás te guiara. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios y esa es la verdad del ser humano. Estás así. ¿Por qué? Porque hay dentro de ti una naturaleza rebelde, una naturaleza de pecado, una naturaleza que no se sujeta a la ley de Dios. Y otra radiografía es la que hace Isaías en capítulo 1, versículo 6, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 6. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios nos describe? Como herida, hinchazón y podrida llaga desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. ¿Alguna vez has olido una llaga podrida? Está horrible. Cuando yo la vi en el grupo, un señor así, cuando llegó, llevaba hasta los años. Sí, apesta feo. Bueno, pues eso es lo que produce ante Dios nuestro pecado. Y eso es como Dios nos ve. Y esa es la radiografía que Dios nos está dando de nuestra situación actual espiritualmente. Apestamos delante de Dios a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad. ¿Sí? Y ya vimos que éramos hijos de ira. Es más, Jesús en Juan 8:44. Juan 8:44. Así es. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hijos de Satanás. Oh, es que soy un hijo de Dios. No, después vamos a ver cómo ser un hijo de Dios. Pero no, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Sin Cristo. Sin Cristo no eres hijo de Dios, sin Cristo eres hijo del diablo. Porque eres un pecador, porque no entiendes que estás mal delante de Dios y que estás en constante rebeldía en contra de Dios. Sí. Romanos 6:23. Aunque quisiera nada más leer la primera parte, pero vamos a leerlo todo porque... Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? ¿Qué es la muerte en cierto sentido? Nosotros en la Escritura vamos a encontrar 3 tipos de muerte. Pero quiero aclarar algo. Muerte en la Escritura, en la Biblia, no significa dejar de existir. La muerte no es un dejar de existir. La muerte es separación. La definición de muerte es separación. Por ejemplo, cuando nosotros morimos físicamente, ¿verdad? Que ya llega el momento que nos da un paro, una enfermedad o un accidente o algo y morimos, ¿qué sucede? Nuestra alma se separa de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo queda en corrupción y nuestra alma tiene que ir a algún lugar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. La primera de Corintios 15:56, por favor, y otro que me busque Romanos 5:12. Primera de Corintios 15:56, capítulo 15, versículo 56. Romanos. Y Romanos 5:12. Primera de Corintios
56 y Romanos 5:2. ¿Sí? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ahí está, ¿verdad? Ya que... Sí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿Romano qué? 5:12. 5:2. Entonces, ahí nosotros podemos ver, ¿verdad? Entonces, hay muerte física. Nuestro cuerpo se separa del alma, o el alma se separa del cuerpo, y entonces el cuerpo entra en un estado de putrefacción, pero el alma existe. El alma no muere, porque Dios nos creó inmortales. Dios nos dio inmortalidad. Entonces, el alma está ahí. Segunda muerte que nos habla la Escritura, muerte espiritual. ¿Sí? Que ya vimos en Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Es muerte espiritual. También veamos Colosenses 2:3, por favor, para no repetir algunas citas. Me voy a brincar a otras. Colosenses 2:3, capítulo 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está, ¿verdad? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces nosotros, al no tener vida espiritual, no tenemos conocimiento de Dios. No tenemos sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, muerte física, separación del alma y el cuerpo. Muerte espiritual, separación de nosotros con Dios. ¿Sí? Esa es la segunda muerte. En el profeta Isaías Dios dice, no es que yo me haya apartado de ustedes, sino que sus pecados han hecho un muro entre ustedes y nosotros, entre yo y ustedes, perdón, ¿verdad? Entonces, la segunda tipo de muerte, muerte espiritual. Pero viene la tercer tipo de muerte, que esa es la terrible. Esa es la muerte, llamada en Apocalipsis segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre, la separación definitiva del que se va sin Cristo con Dios. Una separación definitiva. Y esa es la que podemos evitar hoy en día. ¿Sí? Romanos 5:16 y Apocalipsis 19:20, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 16, y otro que me da Apocalipsis 19:20, y otro que vaya a Apocalipsis 20, versículos 10, 14 y 15. Romanos 5:16 dice,